Hay un versículo, hay varios versículos, pero este quería destacar, que está en Romanos capítulo 8, versículo 35, que son versículos importantes, claves, que lo vamos a proyectar ahora un ratito, que dice, ¿quién nos separará? Hace la pregunta, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada? Sigue el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Sigue el 37. Antes, en todas estas cosas, en toda esta tribulación, ¿verdad? Peligro, espada, todo esto, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Y es algo que parece que no tuviese sentido, ¿no? En medio de persecución, de peligro, de hambre, desnudez, espada, y todo lo malo que puede pasarte, esta frase que dice que antes en todas estas cosas que mencionamos somos más que vencedores, parecería que no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo uno puede ser vencedor en medio de la aflicción? Pero somos más que vencedores, dice Dios, por medio de aquel que nos amó. No somos más que vencedores por nuestros esfuerzos, porque salimos solos adelante. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual, dice el escritor, por lo cual estoy seguro. Estaba convencido, seguro. Lo podía afirmar y lo podía testificar a cualquiera. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué esperanza tan grande, ¿no? Qué alegría, qué gozo cuando leemos estos versículos de lo que Dios nos ofrece solamente por acercarnos a Él. Y está pensando entonces acerca de esto, del acercamiento a Dios. ¿Vieron cuando vamos a la playa, no? Que compramos la sombrilla. Algunos compran sombrilla porque, no para cobijarse bajo la sombrilla, sino porque la sombrilla es un elemento de playa. Entonces, si voy a la playa, tengo que llevar sombrilla, ¿cierto? Porque después armamos la sombrilla y lo que menos hacemos, ¿qué ponemos abajo en la sombrilla? Las cosas, ¿ven cómo saben todo? Hacen todo lo mismo. Lo que menos hacemos es poner nosotros bajo la sombrilla. Ponemos todas las cosas y después no hay espacio para nosotros. O a veces ha pasado que nos sentamos bajo la sombra de la sombrilla y dejamos los pies afuera, ¿no? Y pensamos, esto no pasa nada porque yo no siento que me esté quemando, ¿verdad? La cara de decirle, ya te pasó decirle alguna vez, ¿no? Entonces mirás y te quedó así como un café con leche, ¿no? Te quedó la línea de los pies todo quemado y el resto blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque usamos mal la sombrilla. Pero bueno, lo seguimos haciendo, ¿verdad? La sombrilla sigue siendo un elemento de playa. Entonces la llevamos para cualquier lado, bajo el sol. Y estaba pensando en esto, cuando uno se cobija o se cubre, ¿verdad? Con esto, o quiere cubrirse con estos versículos, que en todas estas cosas dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También nos está hablando este versículo de que nos estamos disponiendo a cubrirnos, a protegernos bajo la sombra del cuidado de Dios. Esa es la idea, por la cual después nada ni nadie nos puede separar de su amor. Pedro dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Alguien puede traer 2 vasitos de agua? Perdón, 2 vasitos, uno con agua y el otro sin agua. ¿Lo saben? Es un experimento. Primera de Pedro capítulo 5,
versículos 6 y 7. ¿Estoy bien? ¿O escribí mal el versículo? Echando... ¿Eh? Está bien, echando todo bien. El 6 que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice la segunda parte, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad, ¿verdad? Cuando dice que es toda, echando toda, ¿qué quiere decir? Que hay algo que queda, hay algo en mi vida que me preocupa, que queda fuera de Dios, que queda fuera del alcance de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Conseguimos más o no? Bien, fueron a buscarlo a los manantiales ya de Bariloche. No sé si era tan pura, ¿no? Algunos me decían, no, pero no es tan buena. Alguien me dijo hace poco, pero no es tan buena esa agua, dice. No sé. Bien, y ahí tenemos los dos vasos. Entonces, ¿la envidia? No. Entonces, claro, tenemos acá nuestra vida, ¿verdad? Nuestra persona, y esta es la persona de Dios, bueno, mal ejemplificado, pero bueno. Y nuestra vida, entonces cuando dice que echemos nuestra ansiedad, quiere decir que nosotros, ¿qué hacemos? Nos acercamos. ¿Está bien? Eso es. Entonces, no es que nos acercamos. Cuando dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él, está diciendo, ¿verdad? Introducirnos en Él. ¿Queda un poquito? Y esto, pero se echó un montón ya acá. ¿Todo? ¿Es todo? Cuando dice ahí, todo es todo. ¿Y cómo queda esto? Vacío. Vacío para ocuparlo por quién? Por Dios. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema es que escuchamos este versículo y lo que hacemos normalmente es acercarnos y pensamos que eso es echar nuestra ansiedad. Es como la sombrilla en la playa, ¿verdad? Llevamos la sombrilla, nos da una sombra muy linda, ¿verdad? Pero quizás ponemos parte del cuerpo bajo la sombrilla y la otra se quema. La otra después nos lamentamos en otro momento, ¿no? Cuando nos quemamos. Este vaso me lo pido para tomar. Está medio tibio, no importa. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es ser consecuente? Yo lo busqué en el diccionario, pero es una palabra que creo que conocemos todos, ¿no? Más o menos podemos definirla. ¿Qué es ser consecuente? ¿Alguien puede explicarlo con palabras propias? Consecuente. Lo que digo hacerlo, actuar en consecuencia. El diccionario dice que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa, ¿verdad? Entonces, cuando digo, o cuando dice Dios, o cuando nos aconseja que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de nosotros, ¿qué debemos hacer? Literalmente como el vaso, ¿verdad? Que derramamos todo lo que nos preocupa, todo. Y a veces nos pasa que oramos, ¿verdad? Y decimos, Señor, yo he hecho toda mi carga, mi preocupación, y te pido esto, y decimos amén, y estamos pensando, ¿cómo voy a hacer para resolver ese problema? Porque me tiene preocupado. Quiere decir que no echamos nada, ¿no? Nos acercamos quizás a Dios, nos pegamos a Dios, pero no echamos nada. También dice que se aplica a la persona cuya conducta guarda correspondencia lógica con sus principios. Y ser inconsecuente, entonces, porque también lo busqué, ¿no? Entonces, ¿qué es ser inconsecuente? Dice que es ilógico, incoherente, o sea, porque decimos una cosa y hacemos otra, ilógico, inconsecuente, contradictorio
incongruente, irracional, absurdo y disparatado. Eso dice el diccionario, ¿no? Común. Es ser incoherente, o sea, decir una cosa, pensar una cosa y hacer otra. Vamos a leer una historia que hace poco mencionamos. Es la historia, los comienzos en la vida de Samuel, antes de venir Samuel al mundo. Primera Samuel capítulo 1. Y vamos a ver un ejemplo de coherencia, ¿no? Una persona coherente. ¿Sí? Una persona coherente. Lo vamos a ejemplificar en la persona de Ana. Conocemos la historia, ¿verdad? Ana, Elcana, su esposo. Ana no podía tener hijos. Penina era vamos a decir, la que había tenido hijos con Elcana, la que dejaba descendencia. Ana se lamentaba y amargamente lloraba y estaba mal porque dice que Penina, que era la mujer que le había dado hijos a Elcana, la irritaba siempre, la molestaba, y ella dice que estaba mal. ¿Sí? Como quizás muchas veces hemos estado mal nosotros por algún problema, por alguna circunstancia. Entonces el versículo 8 del capítulo 1 dice, entonces Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y no comes. ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Se supone que cuando oramos, ¿no? Y cuando expresamos nuestro sentimiento, nuestra emoción delante de Dios, tiene el propósito de encomendar nuestra vida o el problema, lo que sea, a Dios, ¿cierto? No es simplemente un confesor donde queremos contarle algo del problema que tenemos y salir de ahí. Se supone que Dios nos invita, como leímos en el versículo anterior, nos invita a depositar nuestra carga, nuestro problema, nuestra amargura a Él, para que nosotros podamos descansar de eso, ¿cierto? Para que podamos descansar. En un momento, y por eso es el ejemplo también, el ejemplo de Ana, mientras que durante mucho tiempo nos dice cuánto estaba ella amargada, afligida, triste por esta situación, que ella no tenía hijos, y en aquel tiempo para una mujer ser estéril era algo grave, era serio, ¿verdad? No dejarle descendencia a su esposo, no tenía honor, era una mujer despreciada por la sociedad, ¿verdad? En aquel tiempo. Ella dice que en un momento decidió terminar con esa situación. Y fue al lugar correcto. Ella decidió dejar todo esto en las manos de Dios. Y ese es el sentido de la oración, ¿no? Dejar literalmente todo en las manos de Dios. No es acercarse a Dios y compartir mi aflicción y después irme con mi carga otra vez a mi casa. Es dejarlo todo en las manos de Dios. Todo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ana dice al principio, lloraba y no comía. Elí le pregunta, ¿por qué llorás? ¿Por qué perdiste el apetito? ¿Por qué no comes? Elcana, perdón. ¿Por qué está triste tu corazón? Y ella se presenta a Dios con una oración diferente ahora. Después de tanto lamento, ella decide terminar. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a ver después lo que es estar protegido bajo la sombra de Dios, bajo la sombra del Todopoderoso, y lo que es estar fuera, o cerca, o parte. Dios nos invita a estar protegido bajo la sombra, dice, de sus alas. Vamos a leerlo después.
En el versículo 11, Ana decide hacer un voto. Capítulo 1 de 1 Samuel. Ella decide hacer un voto y le dice en oración a Dios: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Dice Ana: yo, haciendo un voto a Dios, yo lo dedicaré al Señor, o sea, te lo voy a dedicar a ti, va a ser tuyo todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza, en señal de dedicación, ¿no? al Señor, dedicado exclusivamente al Señor. Va a ser tuyo si me respondes esta oración. Dice que mientras ella estaba en oración, solamente se movían sus labios, no se escuchaba lo que decía. Entonces dice que el sacerdote Elí estuvo observando esto y pensó que estaba ebria, ¿no? Ella hablaba en su corazón, solo sus labios se movían, versículo 13, y su voz no se oía. Entonces Elí pensó que estaba ebria. Y le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Y la respuesta de Ana fue una respuesta calmada, apacible, aunque la acusación era injusta, totalmente injusta. Ella responde: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ese es el versículo que podemos destacar también en esta mañana. Ana decide derramar, como veíamos en los vasos, su vida, su alma, todo lo que había en su corazón. Ella decidió derramarlo, no solamente contárselo a Dios, sino derramarlo a Él y dejárselo a Él. Derramar es eso, ¿no? Sacarlo de vos y dárselo a otro. Ella decidió hacer eso con Dios. Ella decidió confiar en Dios. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ana se dio cuenta que no había otra forma para sanar. No solamente era el hecho de tener un hijo, ¿verdad?, sino que había un dolor emocional. Porque ella estaba dispuesta, en el momento estaba dispuesta, en su oración dijo: te lo voy a entregar, lo voy a dar al Señor y va a ser tuyo todos los días de su vida. No tenía problema de entregárselo a Dios. Había un problema también emocional. Había un problema social, ¿no? Que ella se sentía indigna, ¿verdad? Pecadora quizás. ¿Cómo puede ser que no tengas hijos? Y ella decide derramar su vida, derramar y dar todo por ese hijo. He derramado mi alma delante del Señor. Y esa es la clave del mensaje en esta mañana. Este es el mensaje. Necesitamos derramar, vaciarnos nosotros, derramar nuestra alma, y dejar todo, como decía el versículo de Romanos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No hay otra forma, después de reclamarle a Dios que no me protegió, que no me cuidó, porque cuando ese problema no lo derramamos a Dios y lo seguimos llevando nosotros y seguimos buscando soluciones para ese problema nosotros, ¿qué pasa? Pasa lo que pasa siempre, ¿no? Siguen los problemas, no desaparecen. Siguen y muchas veces empiezan a agrandarse, ¿no? Empiezan a haber más problemas y más ansiedad y más angustia y más dolor. Ella sabía: yo no puedo irme igual, no puedo seguir igual. Ana reconoció eso: no puedo irme igual.
Y saben que no nos vamos igual cuando nosotros echamos esta carga al Señor. Lo cantamos muchas veces, ¿no? Lo cantamos, a tus pies me rindo, a tus pies, o echamos nuestra ansiedad. Cuando tu carga se fue, cuando la pasamos a otro lugar, entonces hay esperanza de que en nuestra vida hay lugar también para que en nuestra vida haya más de Dios. Menos de nosotros y más de Dios. O nada de nosotros y todo de Dios. No tengas a tu sierva, versículo 16. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Y Elí, entendiendo esto, lo que le pasaba, le dijo: ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió, y ya no estaba triste su semblante, porque ella había dejado todo, todo lo que lo amargaba. Hubo una consecuencia de esa liberación, ¿verdad? Ella se fue, comió, y ya no estaba triste su semblante. Salmo 91. Vamos al otro punto. El salmo que ya leímos, mencionaron creo el domingo pasado. Y a mí me gusta no leerlo rápido, sino pensar en lo que estoy leyendo. Y entonces el Salmo 91 comienza diciendo: el que habita. Y esto quiere decir el que habita, el que está de paso, el que alguna vez se acercó. No, ¿qué quiere decir el que habita? El que se queda a vivir, el que está permanente en ese lugar, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo. Ese abrigo es el que te cubre, o sea, el que habita, el que se queda a vivir bajo la cobertura de Dios, no a un lado, no es cerca, no es pegado, es dentro. ¿Tiene la diferencia? Una cosa es pegado, cerca. Esto es dentro, estamos bajo la... ¿Vieron como el canguro, no? Que cuida, que tiene sus crías en la bolsa. Así, literalmente. El que habita, el que vive al abrigo del Altísimo. Me imagino a Dios con un gran abrigo, yo me imaginé, ¿no? A Dios con un gran abrigo y nosotros adentro. Esa persona morará a la sombra, por eso hablamos de la sombrilla, ¿no? Esa persona morará a la sombra del Todopoderoso. Podríamos dar un sermón de este versículo solamente, ¿no? Porque si no lo pensamos antes, lo podemos pensar ahora. Que en este caso Ana decide, como tenemos que decidir todos nosotros, sí o no. Decido, no es al lado. Dios no me está invitando al lado, me está invitando dentro de Él. Dentro, bajo su cobertura, bajo su protección. Pero esto tiene sus límites. Como toda sombra, como la sombrilla tiene límites, ¿verdad? Cuando voy a la playa, la sombrilla no es la sombra para toda la playa, ¿no? Para todo el mundo. Tiene un límite y muchas veces tenemos que... ¿Qué hacemos nosotros? A la media hora corremos la sillita, a la media hora corremos y vamos buscando la sombra, ¿no? Cuando moramos bajo la sombra de Dios, no es Dios el que se corre para hacernos sombra y nos va buscando por todos lados. Somos nosotros los que nos movemos para permanecer bajo la sombra de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la cobertura de Dios. Son los límites marcados por Dios.
son los límites de Él. La sombra no está donde yo quiero que esté. Lo mismo cuando pasa cuando vamos al campo y vemos un árbol con sombra, ¿no? Y nos quedamos, ¿qué hacemos? ¿Corremos el árbol? ¿O nos corremos nosotros? Nos corremos nosotros, no corremos el árbol, ¿verdad? La sombra no está donde yo quiero que esté, nos gustaría, ¿no? Señor, te llevo a todas partes. A veces me cuelgo el crucifijo, a veces hablo la Biblia en el Salmo 21, lo dejo en la mesita, a veces hago otra cosa, pero queremos que la sombra de Dios me siga a mí. Y no soy yo el que doy el paso de cubrirme bajo su sombra, donde Él manda, donde Él gobierna. Yo busco su sombra, a la sombra, y es increíble, ¿no? Porque cuando nos cobijamos, ¿verdad? Cuando habitamos, cuando decidimos, como Ana decidió en un momento de su vida, cuando habitamos al abrigo, al cuidado y a la protección del Altísimo, esa última parte del versículo 1, dice que moramos, nosotros, vivimos bajo la sombra del Todopoderoso. Del Todopoderoso. ¿Cuál es la pregunta? Ninguna. Señor, pero no hay preguntas. Preguntas no, si es el Todopoderoso. Pero ¿cómo voy? ¿Y cuándo vas a hacer? Estamos bajo la sombra del Todopoderoso. Él se ocupa de todo. Sigue el Salmo. Cuando esa persona vive en esa sombra, puede decir: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. En Él confío. Porque dice, Él te libra del lazo del cazador. Y da todos detalles de aquella persona que se refugió bajo la sombra del Todopoderoso, que está en el abrigo de Dios. Da esa lista, dice, porque Él te libra del lazo del cazador, de la pestilencia mortal, de enfermedades. Con sus plumas te cubre. Y cuando yo leí esta parte, cuando dice con sus plumas te cubre, lo imaginaba a Dios, lo estaba pensando como un Dios muy cercano, ¿no? Porque eso de cubrir con las plumas me hace pensar a la gallina, ¿no? Cuando protege a sus pollitos, Y no podemos imaginarnos entonces a un Dios lejano. Si yo estoy arriba, ustedes quédense abajo y cualquier cosa me gritan. Lo puedo ver muy cerca, porque con sus plumas Él me cubre y me está tocando entonces. Si tiene sus plumas puestas arriba mío, me está tocando, lo puedo sentir, ¿no? Puedo sentir su calor, puedo experimentar su amor, ¿verdad? Todos los días. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas encuentras refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Otro versículo importante, es fiel, porque no es para decir que es tan fiel, es fiel, punto. En cualquier momento puedo levantar el escudo de su fidelidad y protegerme, porque Dios es fiel. Y es verdad que venimos por ahí de muchas infidelidades, ¿no? En todos los aspectos, de muchas infidelidades. No se refiere solamente al matrimonio, estoy hablando en todos sentidos, en todos aspectos. Mucha infidelidad, gente que es infiel, que no es fiel. Y nos imaginamos y pensamos que Dios es igual que todo el mundo. Dios es fiel, totalmente fiel, que puedo levantar ese escudo y protegerme, porque Él prometió que me cuida. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Y van a caer a tu lado, dice, 1000. Y al otro lado van a caer 10.000. Los vas a ver.
van a caer muchos a tu lado, pero a ti no se acercará. Esa es la protección de Dios. Parece una utopía esto, ¿no? Algo que... ¿Quién vive ahí? Bueno, nos está invitando a nosotros. Nos está invitando. Por eso es eso. Pablo lo entendió y lo expresó de una manera que quizás no entendimos. Y él decía, no vivo yo. Ya no vivo yo. Todo lo que había en mí, lo vacié. No vivo yo. Ahora en mí vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. ¿Por qué? Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, lo has puesto por tu habitación. O sea, has decidido, yo voy a morar acá, adentro de Dios. Él me va a guardar. Pero es una decisión. ¿Por qué? Porque has decidido esto. Porque has puesto al Señor. Y Ana, en un momento de su vida, decidió esto. Decidió terminar con eso. Y Dios la bendijo. Tuvo 3 varones después de Samuel. Y que ella cumplió su voto y lo encomendó a Dios y lo entregó a Dios. Y qué difícil para una mamá, ¿no? Imagínense, el hijo que le dio Dios y no sabía si después... No, pero ella confió. Seguramente sí sabía que Dios la había comenzado a bendecir. Y tuvo 3 varones más y 2 mujeres. Dios la bendijo. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Claro, es que cuando yo estoy bajo la protección, cuando estoy a la sombra, y he decidido vivir bajo el cuidado de Dios, los caminos que yo camino ya no son mis caminos, son los caminos de Dios. Por eso la diferencia, ¿por qué Dios no me cuida? Si Él me prometió, pero pará, ¿estás bajo su cuidado? Cuando estás bajo su cuidado ya no son tus caminos, son los caminos de Dios, y por eso dice que en esos caminos Él te va a proteger. Va a dar órdenes a sus ángeles acerca de ti. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente. ¿Por qué? Dice Dios, porque en mí, versículo 14, porque en mí ha puesto su amor. Porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Quiere decir, mientras que estemos en el mundo, vamos a vivir aflicciones. Pero dice Dios, yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida. Y dice Dios, y le haré ver mi salvación. Esto en teoría suena muy lindo. Es que no se trata de que yo diga grandes palabras. Se trata de que yo viva esas palabras. No se trata de que diga grandes cosas, porque esto es muy grande, ¿no? Son cosas muy buenas. Se trata de vivir estas cosas, de que yo viva estas cosas. Ana llegó de una manera y salió de otra, ¿verdad? Llegó a la presencia de Dios con su carga y salió sin ella. La dejó y confió. Y Dios la bendijo. Dios la cuidó. Dios la guardó y la bendijo. Porque en mí, dice Dios, ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. ¿Conocemos al Todopoderoso? Bueno, cuando hablamos esta mañana del tema decíamos, bueno, sí, lo que pasa es que conocer al Todopoderoso puede ser gradual, ¿no? Puede ser, quizás no lo conozco completo, quizás parte de Él puedo conocer,
Y estoy en un camino, en un proceso de conocerlo más, sí. Pero la pregunta es, ¿te refugiaste bajo su sombra? Y eso no es gradual. Sí, no, yo metí el pie, ahora me falta. No. ¿Estás adentro o estás afuera? Eso no es gradual. De venir a los pies del Señor, ¿verdad? Echar toda nuestra ansiedad. Eso tiene que ser una decisión firme. ¿Lo hago o no lo hago? A Ana le fue muy bien. Dios promete que nos va a ir muy bien. Lo que hemos leído en este salmo, que es precioso, ¿verdad? Es para nosotros. Es para nosotros. Y son cosas realmente que a veces cuando miramos el mundo parece que está fuera del contexto, ¿no? De lo que vemos por televisión y escuchamos y las noticias que vemos. Esto parece estar fuera de todo eso. Creo que Dios nos ofrece a todos aquellos que nos refugiamos en Él, que nos entramos bajo su cobertura y nos quedamos con Él, habitar con Él. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre una vez más. Podemos entender por tu palabra y ser coherentes también en lo que hemos leído. Señor, nos diste el razonamiento, la luz del Espíritu Santo, para ver cuál es nuestra realidad. Si estamos bajo esa cobertura, bueno, Señor, seguir disfrutando de tus bendiciones, de tu cuidado, de todo, Señor, de este Dios todopoderoso, y no habría más cuestionamientos a tu persona, a la respuesta a la oración, a un montón de cosas. Oh Señor, quizás vivimos todavía cerca de esa cobertura, viendo cómo otros disfrutan, o quizás pensamos que con entrar una parte, con hacer un poco, con echar parte de nuestra ansiedad, ya es suficiente. Señor, queremos entender esto que muchos escritores de la Biblia, de tu palabra, escribieron porque experimentaron esto. Queremos no solamente entenderlo, sino conocerlo. Queremos habitar, Señor, en tu abrigo, bajo la sombra poderosa, Señor, de tu presencia. No, Señor, para despreocuparnos, no se trata de despreocuparnos de las responsabilidades, sino para descansar, para tener tu paz, para realmente estar, como dice tu palabra, en todo momento gozosos, que son cosas que no entendemos, Señor, cuando el autor escribía esto. Estamos en todo tiempo gozosos. Señor, esto queremos experimentarlo, por eso, sí, Señor, decimos que sí, que queremos estar bajo tu cuidado, completamente, y echar nuestra ansiedad sobre ti. Queremos darte toda nuestra confianza, 100%. Dejar de confiar en nosotros, en nuestras habilidades, en nuestro dinero, Señor, a veces las personas que tenemos al lado. Queremos confiar en ti. Dejar todo en tus manos. Lo hacemos hoy, en este momento, en esta hora, cuando estamos orando. No lo dejamos para después. No lo dejamos para la tarde, para mañana. Lo hacemos ahora, orando, como lo hizo Ana. Señor, oramos y dejamos todo en tus manos. Y gracias, Señor, por lo que ofreces. Gracias porque esta simple oración tiene consecuencias grandísimas para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para la iglesia, para el barrio, para el mundo entero. Con esta simple oración de decirte sí, Señor, nos cambiamos de ese lugar de sol a tu sombra, a tu cuidado y a tu protección. Y lo hacemos por los méritos de tu Hijo, el que proveyó esto, el que produjo esto, Señor. Tu Hijo Jesucristo que dio su vida por nosotros.
En el nombre de Jesús, el Salvador del mundo,